Cordial saludo para todos. Soy Cristian Andrés Gómez Camargo, estudiante de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, octavo semestre. Hoy les vengo a hablar sobre el contrato de transporte y tocaremos los temas más importantes como lo son el concepto, su origen y evolución, los elementos, las características del contrato y los efectos del mismo. En cuanto al concepto, el Código del Comercio, en su artículo 981, define el contrato de transporte de la siguiente manera. El contrato de transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas. En el caso de las cosas, entregarlas al destinatario y en el caso de las personas, desplazarlas demográficamente de un sitio a otro. El contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se prueba conforme a las reglas legales. En el evento en que el contrato o alguna de sus cláusulas sean ineficaces y se hayan ejecutado prestaciones, se podrá solicitar la intervención del juez a fin de que impida que una parte se enriquezca a expensas de la otra. En cuanto a su origen y evolución, no hay una fecha exacta sobre su creación, pero sí se acerca bastante al origen del comercio y actos mercantiles, donde era necesario trasladar por los caminos y trochas todo tipo de mercancías. En un principio los desplazamientos se realizaban a pie o en lomos de animales y por agua se empleaban canoas. Se puede concluir que muchas personas desplazaban sus productos en lomos de animales propios, pero quienes no los tenían pagaban a aquellos dueños de caballos o mulas por dicho desplazamiento a cambio de monedas u otro tipo de compensación. Lo mismo sucedía con las canoas. Con el paso del tiempo, lo anterior se convirtió en una forma de subsistencia para muchas personas, las cuales observaron una forma sostenible de obtener ingresos que fue avanzando con la mejora de los desplazamientos, reparando vías, mejorando las canoas y botes, incrementando el número de animales de carga, etc. En el tiempo de las conquistas se realizaron grandes avances en materia de transporte. Ya aparecieron carruajes, coches alados por caballos y naves flotantes en el agua mucho más grandes, destinados a todo tipo de actividades, dentro de ellas el transporte de personas y cosas. Posteriormente viene la revolución industrial y trae consigo el avance de transporte tanto nacional como internacional. Esto gracias a la creación del ferrocarril, que permitía un desplazamiento más rápido y seguro, mientras que la máquina de vapor, que se implementó en barcos, mejoraban considerablemente el transporte marítimo, reduciendo el tiempo y los gastos de movilidad. Con la llegada del siglo XX y el auge de la industria petrolera, se obtienen derivados del petróleo como el asfalto para la construcción de carreteras y los combustibles, que permitieron la creación de vehículos más rápidos y que permitían el desplazamiento hacia varios lugares. Mismos vehículos que fueron restando importancia a los ferrocarriles y tomando el control de la movilidad. El artículo 1008 del Código del Comercio establece los elementos del contrato de transporte, los cuales se dividen en tres. El primero de ellos, sus elementos personales o intervinientes, que son el porteador, transportador o transportista, en el caso de tierra y aire, y el patrón o barquero en el caso del agua, que es aquel que contrae la obligación del traslado. Otro miembro es el cargador, expedidor, remitente o consignante, que es el que por cuenta propia o ajena encarga el traslado de personas o mercancías a un porteador. El consignatario o destinatario es la persona a quien se le envían las mercancías. Una misma persona puede ser a la vez cargador y consignatario. El segundo tipo son los elementos reales, que son dos: la mercancía y el monto o precio. La mercancía o bienes materiales que se van a transportar y el monto o precio es la contraprestación económica que recibe el porteador por realizar el servicio de transporte. El tercer y último tipo es el elemento formal, que es un documento que refleja el contrato de transporte sobre el cual se estipulan datos mínimos como los datos del remitente y del destinatario, la fecha y hora de la carga, el número de bultos y su identificación, la descripción de la mercancía, el peso bruto y peso neto, la forma de pago y las instrucciones de manipulación de la mercancía. En cuanto a las características del contrato, se puede decir que es nominado, oneroso, bilateral, principal, conmutativo, consensual y de resultado. Por último, los efectos del contrato de transporte están contemplados en el artículo 988 y siguientes del Código del Comercio.
Dentro de los más importantes se destacan las obligaciones del transportador, las cuales son transportar las cosas o personas según lo estipula el contrato dentro del cual firmaron las partes, a utilizar el modo de transporte que se haya establecido en el contrato, a exhibir los reglamentos en lugares visibles por el usuario en forma de carteles o en el comprobante del pasaje, entre otros. Obligaciones del cargador: entregar las mercancías o mercaderías al porteador, suministrar documentos necesarios para el transporte de mercancías o de las personas, y cancelar el costo del flete o tiquete de viaje según sea el caso. Derechos del cargador: posee el derecho de preferencia. Asimismo, a variar la consignación de las mercancías mientras estuvieran en camino, a dejar sin efectos el contrato y a la ejecución de la prestación convenida. Respecto a las obligaciones del consignatario, están en otorgar el recibo de las mercaderías transportadas, en caso de que le corresponda, cancelar el monto del porte o flete. Y como derechos del consignatario, están verificar el estado de la mercancía antes de firmar el recibo de las mismas, realizar quejas o reclamos en caso de recibir la mercancía o su empaque, si presenta fallas o estados inapropiados, y recibir la mercancía en el mismo estado o mejor al que estaba inicialmente. Por último, obligaciones del pasajero, entre las cuales están cancelar el valor del tiquete o pasaje, estar atento a las condiciones de seguridad, ya sea impuestas por el transportador o por los reglamentos, y cumplir los reglamentos de la empresa transportadora. Como derechos tiene a ser trasladado al lugar inicialmente pactado, a que el vehículo destinado a su desplazamiento esté en óptimas condiciones, a que la relación de tiempo de desplazamiento y costo sean proporcionales entre sí, y a gozar de garantías mínimas que protejan su integridad. Muchas gracias.